gracias, pastor, por permitirme ese privilegio. Padre amado, te damos gracias por permitirnos reunirnos en torno de tu palabra. El centro de atención del cristianismo eres tú y tu bendita palabra y no el hombre. Gracias por todos los hermanos de diferentes países que nos reunimos para aprender de ti, para crecer en ti, para hacernos mejores seres humanos y poder predicar tu bendita palabra como debe ser. En el nombre de tu Hijo Jesús, ponemos este tiempo en tus manos, que nos ayuda a crecer, darnos el discernimiento y la capacidad de entender lo que nos quiere decir. Te doy gracias por el pastor, para que lo guíe, Señor, lo oriente, lo llenes de sabiduría y sea un excelente líder en este tema de esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Amén. Pues bienvenidos, mis hermanos. Gracias que estamos aquí dándonos el tiempo para hacer este estudio de Hechos capítulo 17. Hechos 17. Entonces, como siempre, vamos a darle una primera lectura a Hechos capítulo 17 para poder irnos acercando un poco más al material, aprendiendo y dándole una primera lectura y así poder ir contestando algunas preguntas que nos vamos a ir planteando más adelante. Entonces, permítanme compartirles la pantalla. Permítanme, ahorita les comparto. Ok, para dar inicio a esta lectura en Hechos capítulo 17. Lo voy leyendo y ustedes me ayudan a seguir la lectura y vamos a ir observando algunas cosas. Lo leo versículo 1, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza por Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, por Pablo fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo, que fue hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él
lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo las ciudades entregadas a la idolatría. Versículo 17. Así que discutían en las sinagogas con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un lugar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, sino como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27. Para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vosotros, de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron y juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¿Ok? Aquí terminamos en el versículo 34 de Hechos capítulo 17 y pasamos a contestar las siguientes preguntas que vienen en su material. Ahí en su material, en la página número 9, están estas preguntas. Y veamos la primera. Dice, ¿dónde comienza el viaje de Pablo en este capítulo y cómo se desarrolla su predicación? Entonces vámonos a los primeros versículos. Ahí nos dice que son del versículo 1 al versículo 4. ¿Dónde inicia el viaje de Pablo? Adelante, mi hermano John. Empieza por Anfípolis y Apolonia. Llegaron a Tesalónica a una sinagoga con los judíos. Así es, así es.
Recordemos la estrategia que siempre usaba Pablo. ¿Cuál era la estrategia que usaba Pablo siempre que llegaba a una ciudad? ¿A dónde se iba primero? ¿Alguien recuerda a dónde se iba primero? Las sinagogas. A las sinagogas, exactamente. Él llegaba y donde se reúnen los judíos, él dice, ahí están los interesados en el tema, ahí voy. Entonces, aunque ya sabía que iba a... ¿Cómo era recibido Pablo en las sinagogas? ¿Era bien recibido? ¿Era mal recibido? ¿Ya tenía fama o no tenía fama? No, pues yo creo que era bien recibido, pero ya cuando empezaba a hablar un poco de Cristo y la resurrección y todo eso, ya como que no sé, como que cambiaba la cosa. Exactamente, ya cuando era bien recibido por ser judío y, y su nombre que lo precedía, pero el nombre de antes de ser cristiano. Y era un conocedor de la Biblia, digámoslo así, aunque en ese tiempo no había Biblia. eh, Era una persona, un gran expositor, digámoslo así, un gran predicador. Entonces, yo creo que, como bien dijo mi hermano Roberto, sí era bien recibido, pero una vez que comenzaba a hablar, porque siempre comenzaba con su predicación, haciendo historia, toda la historia judía. Comenzaba a hablar de toda la historia judía y cómo los, desde Abraham, toda su descendencia, y les comenzaba a hacer historia y de repente llegaba a Jesús. Por algún tema o por otro tema, siempre llegaba a Jesús y les decía, este es el Mesías, el Cristo, Él es Jesucristo. Entonces ya cuando llegaba ese tema, ahí ya no le gustaba. Decía, no, ¿cómo puede estar diciendo eso? Y algunos de los que estaban en la sinagoga creían en él y otros lo sacaban. Entonces siempre salía el pobre Pablo huyendo de las sinagogas. Sabía que iba a entrar tranquilo y que iba a salir corriendo de la sinagoga. Entonces, esa era su estrategia. Esa era su estrategia. Entonces, ahí tenemos que comenzó por Anfípolis, por Apolonia y llegaron hasta Tesalónica, donde había una sinagoga y ahí entra Pablo. Como dice el versículo 2, ¿cómo acostumbraba? Fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces, cada cuánto había un día de reposo porque muchas veces lo leemos, pero no tenemos el contexto. ¿Cuánto tiempo pasó Pablo en esa sinagoga? Bueno, pasó 3 días de reposo, pero no, tal vez no seguido, ¿verdad? Sino que por 3 días fue a esa sinagoga. Como ¿Alguien, por semanas. sí, mi hermana? Como son 3 días de reposo, entonces pasó como 3 semanas ahí en Tesalónica. Exactamente, exactamente. Gracias, mi hermana Saraí. Y sí, muchas veces nosotros perdemos el contexto cuando leemos, dice, pasó 3 días de reposo. Ah, pues tal vez alguien no sepa y dice, ah, pues 3 días de reposo seguidos, ¿verdad? Dieron vacaciones y pasó 3 días ahí. Pero realmente lo que pasó fueron 3 semanas, porque el día de reposo era el día sábado, el día que no podían llevar ni hacer ningún trabajo los judíos. Entonces todos se tenían que congregar en la sinagoga y ahí es donde Pablo les llegaba a enseñar. Entonces pasó 3 semanas en ese lugar, 3 semanas yendo por lo menos un día a esa sinagoga a enseñar. Dice, declarando, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces ahí está lo que él exponía y lo que él predicaba, ¿verdad? Que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué sucede en Berea cuando Pablo y Silas llegan ahí?
¿Qué sucede en Berea? Entonces ahí dice que es del 10 al 12, del versículo 10 al versículo 12. En lo que yo leí, hermano, ¿Sí? bueno, ahí, bueno, los berianos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron, dicen, que toda la palabra que predicaban, pero eso sí, la comparaban con las Sagradas Escrituras, para dar el visto bueno que todo lo dicho estaba conforme a la palabra en las Sagradas Escrituras. Exactamente, exactamente. Ahí, y lo leo en versículo del 10, leamos, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Y aquí viene lo interesante. Qué diferente es cada lugar en el que nosotros vayamos a predicar. Me imagino que Pablo siempre se preparaba y oraba para predicar cuando entraba a una sinagoga. Ya sabía que no iba a terminar bien el asunto, pero para que la mayor cantidad de personas escuchen el mensaje y su mensaje toque sus corazones. Entonces ahí vemos que el mensaje que llevaba Pablo siempre era el centro es el mismo, ¿verdad? Cristo, porque esa era la diferencia. Em, Recordemos que en ese tiempo, ¿qué significaba predicar a Cristo en una sinagoga? ¿Qué era lo que significaba predicar a Cristo? ¿O por qué lo sacaban tanto, siempre lo sacaban corrido a Pablo? ¿Alguien sabe por qué o qué era lo tan relevante o por qué siempre terminaba sufriendo Pablo? No aceptaban los judíos de que Cristo ya había venido a la tierra, el Hijo de Dios, que era lo que estaba profetizado. Y estaban Ajá. esperando su momento. Y por eso es que dice que a los suyos vino y no le recibieron. Ujú. Sí, exactamente. Es como que yo siempre me gusta ponerlo en nuestro contexto actual. Imaginémonos que nosotros estamos como en aquel tiempo, estaban esperando que viniera el Mesías. El Mesías todavía no había venido y de repente se aparece alguien que dice, yo soy el Mesías. Y uno lo veía, se le quedaban viendo a Jesús y decían, no, pues este no creo que sea. Entonces, y los rabinos, los sacerdotes y todos los judíos, los más ortodoxos, decían, no, ¿cómo este va a ser el Mesías que estamos esperando? No sé cómo se lo imaginaban que veían a Jesús y no creían que fuera él. Entonces, en nuestro tiempo sería como que alguien apareciera y dijera, no, pues yo soy Jesús. Ahora para nosotros es muy fácil, porque si alguien viene y dice yo soy Jesús, dice no, pues este no es porque ya vino. Entonces ahora nosotros la tenemos muy fácil, pero imagínense en el tiempo de ellos tener que estar evaluando si sí o si no, si podía ser o si no era. Entonces, en ese contexto es que Pablo llega a las sinagogas. Adelante, mi hermano John. Sí, gracias, pastor. Es que quería enfatizar algo que hay un tema muy interesante en ese capítulo de Hechos 17, 10, 12. Y es que el Señor también nos está invitando a que escudriñemos su palabra, a que la leamos, que esa es la bendita palabra que nos fortalece, que nos llena de amor, de sabiduría, para en el momento de salir a predicar, estemos bien sustentados en su palabra, ¿no? Es como una invitación a que, Sí. escudriñando la palabra, es que vamos a enaltecer el nombre de Jesús. Amén, amén, así es, hermano John, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando, cuando nosotros escuchemos cualquier palabra, digámoslo así, cuando nosotros escuchemos
cualquier predicación, cualquier sermón, cualquier enseñanza, cualquier clase, nosotros tenemos que poder escudriñarla contra las escrituras, o sea, compararla, lo que me están diciendo, con las escrituras. Leo versículo 11. Dice, y esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Entonces, cuando escuchemos algo, hay que recibirlo con, con, con intención, digámoslo así, podríamos decir. Hay que poner atención y recibirlo. Pero todo lo que recibamos, hay que, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora muchas personas eh, no saben cómo escudriñar las escrituras y ese es el problema. Tenemos en la iglesia mucha gente que lo que diga el pastor, eso es. ¿Por qué? Porque pues él estudia y él es el que sabe. ¿Y para qué me voy a meter yo si ya el pastor ya estudió y eso fue lo que él entendió y eso es? Entonces, no, si nosotros escuchamos algo, nosotros debemos de tener las herramientas y debemos de saber cómo escudriñar las escrituras para acercarnos y tener criterio, tener discernimiento. No todo lo que me digan va a ser correcto. Entonces, por eso yo tengo que ir a la Biblia para compararlo. Entonces, si eso es lo que está en la Biblia, ok, sí, esta persona lo que dijo, sí, sí estuvo bien. Muchas gracias, mi hermano John, por ese comentario. Entonces, volviendo, poniendo en contexto qué estaba sucediendo. Cuando Pablo llegaba a una sinagoga, las sinagogas estaban seguras que estaban enseñando lo correcto y que lo correcto era que estaban esperando al Mesías. Pero de repente se pone de pie alguien que se llama Pablo y comienza a enseñar de que el Cristo que estábamos esperando ya vino y es Jesús y que ya murió. Entonces imagínense la confusión que podría causar. Volvámoslo, lo ponemos en nuestro tiempo. Que alguien se levante en una iglesia, si nosotros estuviéramos en teoría, ¿verdad? Estamos esperando de que venga el Mesías y alguien se pone de pie y dice, no, es que ya vino y ustedes lo mataron y se llama Jesús. Dice, no, pues, o sea, ¿qué pasó? No, yo no me di cuenta, o sea, yo pude haberlo conocido y no lo conocí y estuvimos tan cerca y nunca escuché de él o no, ahí es la reacción del corazón, ¿verdad? Unos reaccionan a endurecerse y decir, lo que yo creo es lo correcto, y otros reaccionan a decir, no, pues yo sí creo que Jesús es el Mesías y lo invito a entrar a mi corazón, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaba sucediendo en las sinagogas. Cada vez que Pablo entraba en una sinagoga, ese es el efecto que él buscaba. Él entraba para dividir el criterio en las sinagogas y a veces hasta los más importantes de la sinagoga o de la ciudad se convertían. Y de ahí tenemos varios nombres muy relevantes. ¿Ok? Entonces, vemos que Pablo comienza predicando primero en Tesalónica y no fue tan bien recibido. Dice versículo 4, dice, y algunos creyeron, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlo del pueblo. Entonces, vemos que básicamente los meten a la cárcel, los sacan de la cárcel y se llevan a Pablo directamente a Berea, en versículo 10.
Y habiendo llegado, igual lo primero que hace Pablo entrar, imagínense, lo metieron a la cárcel por estar predicando en Tesalónica y lo sacan y se lo llevan al siguiente pueblo. Y cuando llega, dice, ¿a dónde vamos, Pablo? ¿Quieres descansar? ¿Quieres comer? No, vámonos directo a la sinagoga a armar otro problema. Entonces ya van a la sinagoga y comienzan a exponer y los hermanos fueron, dice que eran más nobles en versículo 11. Entonces ahí vemos el carácter de Pablo, vemos la tenacidad. Realmente Dios había escogido muy bien a su misionero, porque no le importaba que lo estuvieran corriendo de un pueblo, sacando de las sinagogas, que lo metieran a la cárcel, lo sacaban de la cárcel, estaba en continuo problemas, pero él estaba en continuo con su objetivo, digámoslo así, que era seguir predicando la palabra de Dios. Adelante, mi hermano Oscar. Sí, hermano, fíjese que vale la pena resaltar que este pasaje en el que estamos leyendo todavía, en nuestros días, todavía está vivo, porque los judíos están diseminados en dos grupos y dos grupos grandes, Ujú, que son los ortodoxos y los judíos mesiánicos. ujú, El judío ortodoxo es el que lee solo la Torá, porque hasta ahí llega la Biblia. La Biblia ujú, llega hasta Malaquías para ellos. Y el mesiánico es el que cree en el Señor Jesucristo. Y según datos estadísticos, hermano, en Israel es el país que menos cristianos tiene a nivel mundial. Me refiero Wow, sí. a números, porque ellos más que todo están tirados al judaísmo. Ellos incluso teniendo porque a ellos se les dio, dice Romanos en el capítulo 3, que ellos son los guardias, los encargados de la palabra, de cuidar la palabra, la Biblia. Ellos no han logrado entender que el Mesías ya vino. Ellos continúan. El judío ortodoxo, él espera todavía la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque para él el Nuevo Testamento no existe. La Biblia para ellos no tiene dos testamentos, tiene Ujú, uno, que sería solo el Antiguo Testamento, como nosotros normalmente lo conocemos, ujú. que Sí, sería la ley y ajá, la Torá, completo, el Tanaj más que todo. ajá. Solamente, hermano. Muchas gracias, mi hermano Oscar, y excelente aporte, ¿verdad? Porque ahora, pues no sé si ustedes han visto alguna sinagoga. Por aquí en México hay una zona que se llama Polanco, donde hay varias sinagogas, y es como que si yo me fuera a meter a la iglesia de ellos a predicarles de Jesús. Pero como que si me meta en su culto y me den la palabra, y yo, miren, hermanos, la verdad es que yo creo en Jesús y quiero predicarles a ustedes. Entonces yo creo que me sacarían igual que a Pablo, ¿verdad? Así como de, no, pues aquí no creemos en eso y por favor, váyanse. Serían un poco más corteses ahora por cultura, pero de que me sacan, me sacan. Adelante, mi hermana Saraí. Bueno, haciendo mención a eso, también recuerdo, ¿no? Creo que también en Romanos capítulo 13, Pablo habla acerca de que como nosotros, ya hemos recibido a Cristo, hemos creído en su palabra, como ellos son el pueblo de Dios, también es nuestra responsabilidad, predicarles a ellos para que ellos también crean, Ujú, como que hacerlos volver a Dios como debe de ser. Así lo menciona creo que sí en Romanos capítulo 13, de que esa es ahora nuestra responsabilidad. sí, sí, y es algo que nosotros debemos de buscar, ¿verdad?
pero ahora no sé si es la cultura, no sé, bueno, definitivamente los tiempos cambian y ahora ya una estrategia evangelística, digámoslo así. Me acuerdo que por muchos años funcionó mucho la de puerta a puerta. Luego evangelizó el evangelismo con pantallas. Pasaban una película y muchas personas aceptaban a Cristo por ver la película, después se les predicaba y aceptaban a Cristo. Campañas evangelísticas, luego predicaciones por televisión, ahora por internet. Entonces, son muchas formas en las que va, muchas estrategias de evangelismo, digámoslo así. No sé si hay una mejor que otra, pero en la efectividad podemos ir viendo cómo a cada lugar Pablo llegaba y hacía su predicación no era la misma, no entraba y decía, sacaba su papelito y lo comenzaba a leer. No, a cada lugar llegaba y exponía la palabra de Dios de una forma diferente, con un tema diferente, y llegaba y comenzaba a hablarle sobre su historia, y después de su historia metía a Jesús como Cristo y el perdón de pecados y la resurrección, y siempre lo dejaba muy, muy claro. Entonces, em, pues sí, como bien dijo mi hermana Sarai, nosotros tenemos esa responsabilidad ahora, ¿verdad? Pero yo, como les comentaba, de estas estrategias, yo ahora ya no veo como una estrategia que por lo menos que yo haría ir y a una sinagoga y decirles, miren, ya vine. Y bueno, a Pablo pues le daban el acceso y todo porque por ser judío y por ser por su historial, como dije antes, por eso le daban la palabra y por eso él podía compartir. Pero ya una vez que comenzaba a compartir y comenzaba a hablar de Jesús, inmediatamente lo sacaba. Pero la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y aquí vemos en versículo 4 cómo muchas personas creían. Dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, mujeres nobles no pocas. Entonces, eso es algo, una característica. Después de mi hermana Mary, les voy a decir algo referente a este versículo. Adelante, hermana Mary. Sí, hermanos, me llama la atención porque en Tesalónica algunos de los judíos creyeron y un gran número de griegos creyeron, pero en Berea creyeron muchos más judíos y Pablo no predicó mejor en Berea. La diferencia fue que tal vez los judíos tenían como buena voluntad para escuchar y examinar el mensaje que estaba predicando Pablo. Sí, muchas veces no es el expositor, digámoslo así, ¿verdad? No es el predicador, sino la obra, bueno, siempre es la obra de Dios en el corazón de las personas. Entonces, a veces uno puede predicar y decir, híjole, hoy sí que la regué, ¿verdad? Nadie va a levantar la mano para aceptar a Cristo, y dice, por no dejar, voy ahí a ver, a hacer la invitación para aceptar a Cristo terminando la predicación. Y cuando uno la hace, comienza a levantar la mano uno y otro y otro y otro. Y ahí es donde uno dice, no, pues no soy yo, sino Dios, ¿verdad? El que está hablando a través de mí, y muchas veces Él es el que hace la obra. Bueno, siempre Él es el que hace la obra y no nosotros, ¿verdad? Muchas gracias, mi hermana Mary. Lo que les iba a comentar, es interesante que cuando uno predica la palabra de Dios claro y directo, siempre hay resultados. Entonces, ¿qué pasa? Y esa es abro la pregunta para discutir un poco, ¿verdad? ¿Qué pasa con las iglesias que no crecen? ¿Qué está pasando con las iglesias que no crecen cuando vemos aquí que si uno predica la palabra de Dios, entraban a las sinagogas y se convertían los judíos, y también se convertían griegos y otras personas, ¿verdad? Se convertían personas, me gusta cómo lo describe, dice, los griegos piadosos, gran número, mujeres nobles, no pocas. Y en versículo 12 dice, así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción
y no pocos hombres. Adelante, mi hermano John. Pastor, con respecto a la pregunta que usted está haciendo, ¿por qué las iglesias no crecen? Yo pienso porque no se predica el evangelio como debe ser, como la palabra lo indica, porque empiezan a incorporar ciertas cosas de psicología, de humanidades, de filosofía, y hacen del evangelio un espectáculo, un show. Y eso es un gravísimo error que se está cometiendo en todas las iglesias a nivel latinoamericano, y desafortunadamente pues no está ahí Dios. Y por eso pienso que el Señor frena ese crecimiento espiritual, porque no se predica la palabra como se debe predicar, yo digo, se tiene que predicar porque es prácticamente una obligación, un compromiso con el Señor, sin quitarle ni una coma ni una tilde. Así se debe predicar, pero desafortunadamente en las iglesias no se está haciendo eso, y por eso no hay un crecimiento exponencial espiritual que permita que las iglesias crezcan. Ujú. Y esta, decirle? Esta responsabilidad, no podemos decir, es que mi iglesia no crece porque el pastor no evangeliza, o mi iglesia no crece porque pues el pastor no hace nada. No, pues o sea, si nosotros estamos ahí, somos parte de la iglesia. Si nosotros estamos ahí, yo estoy siendo copartícipe de que mi iglesia no crezca. Si yo estoy Pastor, ahí, es mi responsabilidad también de ir y tal vez no pasar adelante, digámoslo así, o al púlpito y predicar algo. Decirle, mire, pastor, así es como hay que predicar. No, decir, yo voy a ir y voy a invitar a mi amigo, yo voy a ir y voy a invitar a esto, yo voy a ir y voy a hacer esto. Yo voy a animar a los hermanos a que lleguen. Alguien faltó, marquémosle y hagamos algo. Movámonos nosotros, no esperemos a que los demás lleguen y se estén, em, que los demás hagan algo, sino que nosotros somos los que debemos de comenzar a activar la iglesia si está desactiva, no sé. Y obviamente nosotros debemos de predicar la palabra como se debe. Adelante, José Pastor. Ausí. Buenas noches, bendiciones para todos, en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, yo pienso que también una de las razones por la que la iglesia no crece o no avanza es porque, como lo que usted decía, no hay de pronto ese compromiso, ¿verdad? De aquellas personas que hacen parte de la congregación, que hacen parte de la iglesia. Las personas se han acostumbrado solamente a ir a la iglesia y escuchar de pronto el mensaje, ¿verdad? Pero no tienen esa determinación, no tienen ese amor, ¿verdad? Por la obra del Señor. Y si nosotros, que somos miembros de una iglesia, no salimos, no testificamos, no le hablamos a la gente de Jesús, sino que nos quedamos ahí simplemente sentaditas y sentaditos, la iglesia nunca va a crecer, la iglesia nunca va a avanzar. Lastimosamente la gente no tiene compromiso. Otra cosa, ministro del Señor, es que la gente no quiere prepararse, ¿me entiende? Hay gente que no lee la Biblia, hay gente que no sabe hablarle o predicarle el evangelio a las personas, les da miedo, les da temor. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra del Señor, no se meten con el Espíritu Santo. Hay mucha pereza espiritual a leer la palabra, a meterse en ella. Usted sabe que la Biblia dice en Juan 5:39, Jesús hablando que ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Y lamentablemente hay una cosa tremenda en lo espiritual dentro de la iglesia. La gente no tiene compromiso y muchos no quieren aprender o ser enseñados por la palabra del Señor para salir, ¿verdad?, a llevar el mensaje a otro. Mi humilde opinión. Muchas gracias, mi hermano José. Y sí, definitivamente debemos de tener ese compromiso y no esperar que surja institucionalmente, ¿verdad? Así que el pastor diga, hoy todos nos vamos a comprometer. No, el compromiso es individual.
El compromiso Dios lo debe de poner en mí y yo debo de poner mi parte. Ahí es donde yo voy a comenzar a hacer esto, yo voy a comenzar a hacer lo otro, yo voy a comenzar. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de hacer. Y bueno, referente a lo de la predicación, vamos a la siguiente pregunta. O no sé si mi hermano Jairo iba a hacer alguna participación. Creo que no. Vamos a la siguiente pregunta. Hermano, Sí, adelante. Tiene en silencio. ahí va a Ya, ver, va a ver mi micrófono. ahí está. Ya. Ya la escucho, Mi hermano. hermano, soy la hermana Angélica Girón. Muchas personas no tienen por qué compromisos y también son mayor parte oidores. Y no, por eso no, la iglesia no hay crecimiento espiritual, porque la mayor parte se dedican a escuchar, nada más, no a producir, ejecutar de una manera, ¿cómo le puedo decir? Algo y después no pasó nada, lo mismo que el Señor te comenzó a decir por palabras, que usó instrumento del pastor, agua líder. Ya no nos queda nada, solamente ese vivir el momento. Y hay por eso que hay iglesias que no crecen. Ese es mi parecer. Muchas gracias, mi hermana Angélica. Y sí, Pastor, totalmente, ¿verdad? Hay muchas iglesias que están llenas, pero hay gente que llega a escuchar la palabra de Dios. Y qué bueno que llegan, ¿verdad? Qué bueno que llegan y qué bueno que escuchan, pero también deberían de dar un paso por escudriñar o leer la Biblia entre semana, esforzarse un poquito más. Adelante, mi hermano Jairo. Ajá. Pastor, yo estoy de acuerdo con el hermano que acaba de hablar, con el hermano, y toda la carga queremos echársela al pastor. Ajá. Y eso no es así. La iglesia es todos los que estamos yendo al sitio donde nos congregamos. Yo creo que todos tenemos el deber de predicar dentro y fuera de la iglesia, porque la gente, las personas enfermas están afuera, los que necesitan están afuera, y cómo uno estando aprendiendo y haciendo muchas cosas no podemos llevar gente a la iglesia para que sean salvas y sean nuevas vidas, mi hermano. Ujú. Así es, pero estoy totalmente de acuerdo con usted, mi hermano Jairo, que la gente que tiene la necesidad está afuera, pero muchas veces hay necesidad dentro de las iglesias. La iglesia no solo necesita pastores, la iglesia necesita maestros, necesita líderes, necesita gente que trabaje con niños, necesita gente que trabaje con jóvenes, que son zonas que han estado históricamente muy descuidadas. Entonces, las iglesias necesitan mucha gente y no solo pastores. Adelante, mi hermano Oscar. Sí, mi hermano, fíjese que sin el afán de ofender ni querer ser más, pero el grave error que ha tenido la iglesia es que no ha sabido discipular al cristiano. Están llenos de cristianos, pero tienen pocos discípulos. Y el gran llamado de la gran comisión no es a ser cristianos. Con esto no quiero decir que es malo ser cristiano, de ninguna manera, pero es mejor ser discípulo, hermano. Amén. Y ahí está el detalle, que las iglesias no discipulan al recién convertido. O sea, aquí llega, acepta al Señor, le hacen una oración de fe, dicen ellos, y ya estuvo. ¿Y cómo se llama? Fulano de tal, ¿dónde vive? En tal parte, va, ahí terminó. Ya no le dan un seguimiento para hacerlo discípulo, seguidor de Jesucristo. Ahora bien, ¿cuál es el motivo por lo que eso no se da, hermano? El motivo por lo que eso no se da, lamentablemente, le voy a hablar del Salvador porque yo aquí vivo. Aquí hay muchos, en el 90% de los pastores son pastores de dedo, que no han querido ellos educarse, no han querido estudiar, no han querido prepararse para poder ejercer el ministerio de que la Biblia nos encomienda llevar.
que es la gran comisión. Entonces, Sí. definitivamente, yo, hermano, en lo personal, yo no puedo enseñarle algo a usted ni a los demás hermanos, algo que yo no conozco, algo que yo no sé, no puedo enseñar. Y quizás lo voy a hacer un poco largo, les voy a dar una cuestioncita. Cuando yo llegué al Señor, a mí me recibieron y me dijo una hermana como a los 5 o 6 veces que había llegado y vio que yo llegaba sin Biblia, pero yo la llevaba en el teléfono. Me dice, mira hermano, ¿usted no tiene Biblia? No, le dije yo, pues sí, no tengo. Tengo la del teléfono, pero así física no la tengo. Me regaló una Biblia. A la hora de un mensaje, citan Santiago. La Biblia no tiene Santiago. Wow. Entonces, ¿cómo en el caso mío, gracias al Pero- Señor, que yo alcancé esa madurez, hermano? Pero imagínese un recién llegado que le den una Biblia que no sirve, hermano. Wow. ¿Cómo puede regalar algo así? Ujú. Si me va a regalar una Biblia, regáleme una Biblia por lo menos que esté completa, tal vez no nueva, Sí. pero sí completa. Wow. Entonces, esas cosas, esos errorcitos que nosotros como cristianos, a veces sin querer los hemos cometido, son los que no dan el crecimiento necesario. Ahora bien, con respecto a lo que decía el hermano John, yo como pastor, si mi iglesia no crece, hermano John, yo puedo decirle a usted de que yo estoy enseñando la sana doctrina y que a la gente no le gusta y que por eso no crezco. Ujú. Yo podría decirle eso, pero la verdad no es esa. La verdad es que no hemos trabajado como deberíamos de trabajar. Y lo primero que tenemos que hacer es enseñar a los miembros el amor a Dios y al prójimo para que así adquieran conciencia de que la humanidad tiene necesidad de la salvación y empezar por hacer discípulos, porque ese discípulo que nosotros hagamos va a tener el compromiso de hacer un discípulo más. Y así se va a cumplir lo que dice Mateo, que hagamos discípulos a todas las naciones. No dice que las hagamos creyentes, dice hagámoslas discípulos. Son dos cosas bien independientes, hermano. Muchas gracias por la oportunidad, hermano. No, gracias. Y por eso es lo que a mí me fascina esta clase, ¿verdad? Porque yo no vengo aquí como el expositor y a veces me toca así exponer algún tema o algo así, pero me gusta cómo entre todos vamos enriqueciendo la clase. Y con este tema, totalmente de acuerdo, mi hermano. Lo que nosotros tenemos que hacer son discípulos dentro de las iglesias y qué difícil es para las iglesias hacer discípulos, porque no son 8 lecciones, no son 16 lecciones, estamos hablando de una transferencia de vida. Lo que debemos de hacer es animar a las personas a estudiar la Biblia, así como yo estoy animado estudiando la Biblia. Si ellos ven que yo estoy animado, ellos se van a animar. Entonces, eso es un discipulado. Y referente a los pastores, ahorita le doy la palabra a mi hermano John. Referente a los pastores, aquí hablo de México, nos hemos encontrado con otro tipo de necesidad. Veníamos de El Salvador, donde hay muchas iglesias, muchos pastores, iglesias muy grandes, y llegamos aquí a Chiapas particularmente, y ahí conocí a un pastor de que a los años de estar ya enseñándole y ahora ya sabe mucho de la Biblia, ha avanzado mucho y todo, ahora ya es un conocedor de la Biblia. Dice que él cuando inició su iglesia, él nada más sabía 3 versículos, porque no sabía leer ni escribir. Entonces a él le leyeron los 3 versículos, se los aprendió de memoria y comenzó a predicar la palabra de Dios con esos 3 versículos. Y la iglesia le comenzó a crecer y comenzó a crecer y comenzó a crecer. Y ya después fue que tuvo la necesidad de aprender otros versículos.
Pero imagínense, hermanos, levantar una iglesia con 3 versículos. ¿Qué necesidades hay en otros lugares que nosotros no vemos? Nosotros sí sabemos leer, sí sabemos escribir. Entonces, ayudémosle a otras personas, porque la palabra cuando Dios quiere usar a una persona, la va a usar. Ya no necesita saber ni escribir, ni leer ni escribir, pero sí necesita compartir lo que ha aprendido de Dios y que la gente vea en él lo que se ha aprendido. Adelante, mi hermano John, y ya tenemos que seguir con avanzar en las preguntas. Totalmente de acuerdo con el hermano. Se puso en silencio su micrófono, hermano John. Ya. Listo. Estaba diciendo que totalmente de acuerdo con el hermano que acabo de hablar. Desafortunadamente es un problema. Pensé que solo era en Colombia, aquí en el país, pero desafortunadamente a nivel latinoamericano. Pensamos y creemos que el solo hecho de decir una oración de fe y ya, pero el cristianismo va más allá. Y eso es un error histórico que se ha cometido en todas las iglesias a nivel, yo creo que mundial, porque el fin y el propósito que tiene el Señor Jesús con nosotros es que lleguemos a la santidad, que nos parezcamos a Él. No es solo decir una oración de fe y ya no, eso va más allá y estoy totalmente de acuerdo con el hermano que dijo que sí hace falta seguimiento, que hace falta discipulado, que hace falta potenciar más y que la palabra se convierta en una necesidad en nuestras vidas. Entonces, muy de acuerdo y muy acorde con lo que piensa y dijo el hermano que anteriormente habló. Mi hermano Ronnie. Hermano, buenas noches. Buenas noches. Fíjese, hermano, de que con respecto a la pregunta ¿por qué la iglesia no crece? Pues yo creo de que en las iglesias ha habido bastante problema, ¿verdad? Y en estos últimos tiempos se ha acrecentado aún más. Pero, por ejemplo, en las iglesias ahorita, pues se está, se tiene todavía dudas y yo creo que muchos tenemos todavía esa duda, ¿verdad? De los temas que hablamos en otros grupos, ¿verdad? Lo que referente a que si la salvación se pierde o no. Porque también ese es un gran motivo por el cual pues las personas pues han manifestado, ¿verdad? Y como le digo, es un tema que la gente pues se ha aprovechado de eso, que empezaron a escuchar. Pues yo no sé si en otros lugares, pero por ejemplo acá donde yo vivo, lo consideramos como un tema nuevo. Pero hay un hermano del grupo de la iglesia donde yo asisto. El hermano pues dice, ¿para qué vamos a venir al culto si por gracia sois salvos? Y pues reza lo que dice el versículo, ¿verdad? Y le dice a los hermanos que la salvación ya la tenemos ganada, independientemente que vengamos, que hagamos y todo. Entonces, los hermanos pues le ponen atención y pues como que hay una pequeña o grande contradicción en cuanto a ese tema, ¿verdad? Porque según dicen, ¿verdad? O sea, lo dice él con toda claridad que él ya es salvo porque no necesita de estar asistiendo y haciendo esto en la iglesia, participando, no tiene nada que ver esa situación, dijo él, porque Jesucristo vino a salvar las almas y que nada más tenemos que tener fe y ahí se acabó. Entonces hay muchas situaciones en las iglesias que no deja que haya crecimiento espiritual, ¿verdad, hermano? Cuando en la iglesia, por ejemplo, donde yo asisto, organizamos actividades para el discipulado, apenas llegan 2, 3 hermanos, ¿verdad? Y no les gusta realmente recibir las capacitaciones para el discipulado. Y pues nosotros ya hemos buscado muchas maneras de hacerlo y la gente no responde y pues uno quiere discipular, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia donde yo asisto apenas somos 25,
se hace la invitación y solo llevan 4 a recibir la capacitación, ¿verdad? Entonces es un problema serio eso del discipulado. No sé realmente cuál será el problema. Nosotros somos una iglesia, ahí sí que pobre en cantidad, porque tenemos ya como 10 años de tener los 25 hermanos que siempre han ido, somos los 25 de siempre, y no ha habido ningún cambio en cuanto a aumento, ¿verdad? De tanto espiritual como aumento en número de los hermanos, no sé qué estará Sí, pasando, ¿verdad? Entonces sí es bastante difícil, hermano, hablar del crecimiento de la iglesia, porque sí. nosotros realmente no hemos encontrado forma. Por ejemplo, se llaman a los hermanos para un día, por ejemplo, un día al mes ayunar, solo el pastor y su esposa, y los demás no hay nadie. O sea, a veces ni los líderes de la iglesia a veces llegan a una oración y ayuno, ¿verdad? Entonces, Ujú. es bastante difícil, hermano. Entonces, Sí. no sé si habrán algunas estrategias. Pues la verdad que el pastor que tenemos ya tiene 3 años de estar ahí, pero igual él recibió la iglesia con 25 y siguen los 25. El Wow. hermano anterior también recibió la iglesia con 25 y ahí están los 25. O sea, no nos hemos Sí. movido de esa Bueno, cantidad, pues ¿verdad? es mucha, por lo menos son los fieles. Hay que ver siempre la parte buena, son los fieles los que están. Y hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, y yo no diría que es solamente el pastor, ¿verdad? En una iglesia de 25, como en una iglesia de 100, como en una iglesia de 1000, yo creo que no solo es responsabilidad de una persona, sino que es responsabilidad de cada uno de los de la iglesia. Y no solamente invitar a los mismos 25, porque si solamente invitamos a los que estamos, pues no vamos a crecer mucho, no vamos a crecer nada. Entonces, debemos de salir y invitar a otras personas a que vengan. Entonces, sí, sería bueno que me escriba a mí personalmente, hermano, para platicar, y ahí en el grupo de WhatsApp, ahí está mi número, ahí voy a escribir, y cualquier persona, no solo el hermano Ronnie, sino cualquier persona que tenga alguna pregunta, no sé, tal vez discutir métodos de evangelismo, o cómo disipular a una persona. Si no sabes cómo disipular a una persona, por favor escríbeme. Escríbeme y yo te voy a dar alguna guía, algunos pasos de cómo comenzar a disipular a alguna persona. Ok, pues los animo a que me escriban hoy terminando la clase, mañana o cuando tengan tiempo para esto. Vamos a avanzar un poquito y vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el mensaje clave de Pablo que Pablo comparte en su discurso en el Areópago? Ya sé que mi hermano Roberto está ahí. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, hermano, bueno, yo encontré, bueno, eso es uno, ¿verdad? Pero bueno, viví dos mensajes muy importantes. Bueno, un mensaje es a los paganos que adoraban a los dioses falsos, pero el mensaje clave es el de la resurrección de Jesucristo, en donde Pablo llega y dice que fue levantado de los muertos, que ahí fue donde, bueno, todo el mundo empezó a comentar y vino el chispero, como dicen. Sí, exactamente. Cuando habló de historia, cuando habló de todo el mensaje iba muy bien, pero cuando habló sobre la resurrección dijeron, no, este está loco. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no eran religiosos, sino que eran como sabios, o ellos les gustaba el conocimiento, porque ahí dice que buscaban conocer cosas nuevas. Entonces, cuando comienza a hablar de la resurrección, ahí ya no le gustó el tema. Adelante, mi hermano John, y después Samuel. Mi hermano John no se le escucha. Tema bien interesante ahí, pastor. ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí, ya. Ah, ok. Eh, Cuando él les dice que Dios es el creador de todo, y Pablo ya comienza a hablar de un tema muy interesante del Señor, de un atributo del Señor, que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente.
que no solo lo encontramos en templos físicos, sino que Él está en todas partes y está cerca de todos. Ujú. Sí, muchas gracias, mi hermano John. Es cierto, a mí me gusta esa frase, al Dios no conocido, pero hay que recordar dónde estaba esa frase. Samuel, adelante. Sí, el tema, sobre todo cuando llega la resurrección, es porque los griegos no creían precisamente en la resurrección de los muertos. Para ellos, pues un muerto iba a lo que ellos conocían el reino del dios Hades, ¿no? De acuerdo a lo que tú viviste, ibas a algún lugar en el inframundo, lo que ellos conocían, ¿no? Entonces, una vez que su cultura, pues de ellos se morías y te ponían 2 moneditas de plata en los ojos para pagar tu pasaje al otro mundo, ¿no? Ujú. Y entonces, una vez cruzado el río, que prácticamente pagabas tu pasaje y ya no volvías a este mundo. O sea, por esa razón, digamos, cuando llegó a ese punto de la resurrección de los muertos, fue que ya, no, pues ya no te vamos a escuchar porque pues, eso no es de nosotros, ¿no? Sí, no aplica. Ujú. Sí, muchas gracias, Samuel. Y sí, ¿verdad? Que a mí esta frase, cuando él comienza a hablar de al Dios no conocido, ellos eran muy politeístas. Politeístas quiere decir que adoran a varios dioses y pues ellos tenían mucho. Entonces tenían muchísimos dioses y por si fallaban o por si no faltaba algún dios, tenían al Dios no conocido y adoraban también al Dios no conocido. Entonces Pablo llega y dicen, de este Dios que ustedes no conocen, les vengo a hablar. Entonces me parece una muy buena introducción y, y me recuerda, y yo lo veo esto como algo muy evangelístico, ¿verdad? Hay países, hay lugares donde la gente todavía en nuestro tiempo no ha escuchado de Jesús. Entonces, yo siempre me he preguntado, ¿qué pasa con la gente que no se le ha evangelizado todavía? Y ahí es donde surge esa urgencia de la palabra de Dios debe de llegar hasta lo último de la tierra. Ya comenzó en Judea, en Samaria, y ahora debe de llegar hasta lo último, último de la tierra. Porque la gente, ahorita, imagínense que hay gente que adora al Dios no conocido. Algunas etnias todavía dicen, no, pues adoramos al sol, a la luna, pero todavía hay ha de haber algo más arriba de ellos. No sé, ese Dios no conocido, a ese también vamos a adorar a ese. Entonces, no conocen de Jesús. Y como bien dijo mi hermano, aquí vemos muchas de las características de Dios, que es omnisciente, omnipresente, Dios creador. Imagínense, pudo haber comenzado en el Génesis a hablar Pablo y hacerles una gran predicación, pero todo iba muy bien hasta que llegó al tema de la resurrección. El tema de la resurrección, ahí sí ya no les gustó a ellos porque como bien nos explicó Samuel, pues no era un tema que aplicaba para ellos porque ellos no creían en la resurrección, ¿verdad? Ok, entonces ese es como les digo, Pablo no llegaba y sacaba un papelito y siempre leía la misma predicación. Siempre les predicaba sobre Jesús, eso es clarísimo. Siempre les predicaba de arrepentimiento y siempre les predicaba de que Jesús es Cristo. Entonces, el tema de Jesús es Cristo en las sinagogas era un tema muy controversial. El tema de Jesús es Cristo aquí en donde estaban en el Areópago, pues era no tan relevante, ¿verdad? Porque en el Areópago estaban más griegos. Entonces eran gente muy científica, muy conocedora, de personas mayores, digámoslo así, que les gustaba el conocimiento, les gustaba saber y cualquier tema nuevo lo querían aprender. Entonces, a ese tipo de personas es que les estaba predicando Pablo. Y por eso es que no podía iniciar
con toda la historia judía, digámoslo así, sino que les preparó un mensaje especial para ellos. ¿Y cómo fue la reacción de ellos? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la reacción de la audiencia ante el mensaje de Pablo? ¿Qué es lo que dicen al final ellos? Ahí vemos en versículo 32, versículo 32, ya casi terminando el capítulo, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, así como de primera y última que te damos la oportunidad de estar aquí en el Areópago, hablándonos a todos. Dice, así Pablo salió en medio de ellos. Imagínense qué difícil si a veces a uno se le quedan viendo feo y uno ya dice, ay, la regué, no sé qué dije, no sé qué comentario hice, no sé a quién ofendí, pero aquí dice, ese versículo 33 está interesante, dice, y así Pablo salió de en medio de ellos. Así como de, no, ya ya no le vamos a escuchar, ya no le vamos a creer nada. Versículo 34, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Entonces, como siempre, mis hermanos, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Va a haber Dios preparado el corazón de algunos de ellos, y para ellos era la palabra de Dios. Entonces, ahí vemos que la palabra de Dios impacta el corazón y es el corazón de la persona el que va a reaccionar de diferente forma. La mayoría de los que estaban en el Areópago estaban con un corazón duro, estaban como queriendo ver qué traía de nuevo, pero no estaban buscando de Dios. Pero entre ellos habían varios, porque dice que era Dionisio y Dámaris y otros con ellos. Entonces, no fueron los miles, pero sí fueron unos de los cuales nos da los nombres. Entonces, era gente muy importante y que Dios llega a usar más adelante. ¿Ok? Entonces, esta es la reacción de la audiencia ante el mensaje de Pablo. ¿Ok? ¿Alguien tiene algún comentario respecto a Pablo enseñando en el Areópago? ¿No? Entonces vamos a avanzar. Vamos a la aplicación. El hermano John siempre recuerdo que se me adelanta en él ve un versículo y le gusta y rápido pasa a la aplicación. Eso es algo muy bueno. Pero ahorita nosotros vamos ya como clase a ver las siguientes preguntas. Dice, ¿qué podemos aprender de cómo Pablo se adapta a las diferentes audiencias y contextos mientras predicaba? Mi hermano Roberto, adelante. Bueno, a mi parecer, porque ya usted dijo algo de lo que iba a decir, pero, o sea, a mi parecer no debemos dejar de predicar el evangelio por temor, ¿verdad? Aunque muchos se burlen o nos critiquen o nos menosprecien o nos silben o lo que sea, siempre tenemos que seguir adelante. Y lo que usted dijo fue lo de Isaías 55:11, que dice, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, siempre la semilla, hermanos, caerá en buena tierra y muchos se van a convertir, porque ahí dice que se convirtió, ¿cómo se llama? Dionisio, creo que Areopagita, Damaris, y dice, y otros, pero esos otros tuvo que decir una buena cantidad. Sí. Gracias, mi hermano Roberto. Adelante, mi hermano John. Es una invitación clara a que, y es una responsabilidad y un compromiso de escudriñar, de leer, de estudiar, de aprender del Señor, de llenarnos de su santa palabra para predicarla, como se debe hacer. No nos debemos sentir avergonzados de eso. Yo confieso que en el principio me da como miedo, como pena hablar del Señor. Y algún día Él me mostró, me habló y me dijo, usted no tiene que avergonzar de eso. Avergüéncese de estar robando, de estar matando, de estar traficando drogas, avergüéncese de que esté consumiendo algún alucinógeno, bueno, alguna droga.
Avergüéntese de eso, pero de predicar mi nombre, jamás nos debemos sentir avergonzados de predicar el Evangelio del Santo Padre, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que hizo todo por nosotros en una gran expresión de amor en la cruz del Calvario. No nos debe dar vergüenza de predicar su Santo Evangelio. Amén. Y es algo que me gusta mucho enfatizar a mí, ¿verdad? Si nosotros tenemos mucha palabra de Dios, si nosotros estamos familiarizados con la palabra de Dios, eso debe de reflejar en la forma de que yo hablo, eso debe de reflejar en la forma como yo ando. Entonces, si yo estoy lleno de la palabra de Dios, lo primero que va a salir de mí es palabra de Dios. Y que hay miles de formas de cómo enseñarle a alguien, cómo disipular a alguien, cómo evangelizar a alguien. Adelante, mi hermana Mary. Sí, hermanos, yo pienso que siempre van a haber personas que cuando uno les hable la palabra, ellos van a tener un hasta aquí, como los fariseos y como los saduceos. Sucede tal vez que uno le predica a una persona y la va discipulando y todo va bien, le habla del bautismo y le dice, no, hermana, hasta que yo esté seguro, todavía no, hasta que yo esté segura. O si es viceversa, está en unión libre y uno le habla del matrimonio, ah, no, hermana, entonces después todavía no, y poco a poco se van alejando. Entonces yo pienso que siempre van a haber personas que le van a poner uno un hasta aquí, pero no por eso vamos a dejar de discipular. Amén. Sí, exactamente. Y lastimosamente no nos está poniendo un hasta aquí o un límite a nosotros, sino que Él se lo está poniendo con Dios. Entonces nosotros nada más somos el canal que estamos compartiendo. El límite se lo está poniendo Él a Dios, no a nosotros. Adelante, mi hermana Saraí. Bueno, eso también muestra de que, bueno, aparte de que tenemos que cumplir nosotros con la gran comisión de llevar su palabra hasta los confines de la tierra, también demuestra que también Dios puede, que puede salvar a cualquiera que lo reciba, ¿no? Que la palabra no tiene límites y se puede extender hasta donde menos nos imaginemos, porque todavía hay lugares que faltan por predicarse la palabra. Entonces, si nosotros cumplimos con esa parte, el trabajo de Pablo de llevar la palabra a aquellos que no la han escuchado nos demuestra que también nosotros podemos, porque a nosotros Dios nos da esa capacidad y de que Él, bueno, su palabra no tiene límites delante de Dios mediante Cristo, como dice en la palabra, que dejando de lado si somos esclavos o libres, griegos o judíos, Dios, en Él somos uno. Muchas gracias, gracias. Y sí, ¿verdad? No tenemos que fijarnos a quién compartimos la palabra de Dios, porque todos necesitamos la palabra de Dios. Adelante, mi hermano Oscar. Sí, hermano, volviendo a la clase, el Areópago era un lugar como un anfiteatro. Y tengo entendido que allí se reunían solo filósofos, donde trataban de filosofar y aprender temas que probablemente ellos no conocían. Y hasta cierto punto era un lugar de adoración porque tenían como sus altares de diferentes dioses, como usted lo dijo, eran los atenienses, pues eran politeístas. Pero la aplicación que yo veo en nuestras vidas es que tendríamos que buscar la audacia que tuvo Pablo, porque él vio al Dios no conocido y de ahí se agarró, de esa audacia. Y esa audacia es la que nosotros deberíamos de tener para predicar el evangelio y diseminar esa semilla de la que estamos obligados todos
no solo pastores, no solo maestros, no solo líderes. O sea, todo el que es cristiano está en la obligación hasta cierto punto, que es la comisión. Esa es la gran comisión. Amén. Nadie está afuera de eso. Y yo en lo personal, hermano, sin haber profundizado en el tema, en lo personal, en lo propio, pienso yo que a Pablo fue una trampa la que le tendieron, porque lo metieron donde los que sabían. Sí. A él lo metieron en toda la gente que eran filósofos, porque los atenienses se dedicaban a filosofar bastante. Y lo llegan a meter a él al Areópago como para que quedara patas arriba, para que quedara mal. Pero como los planes de Dios son diferentes a los Exacto. planes que nosotros tenemos como humanos, podemos darnos cuenta de que fíjense que yo tengo la Biblia pechita. Ajá. Y en la Biblia pechita dice que Dionisio, sí, Dionisio, él era uno de los jueces del Areópago. Precisamente por eso es que aparece el nombre de él, porque era una persona importante. Significa que para haber sido juez de los filósofos, no era sencillo el hombre. Él tenía que filosofar bastante fuerte. Sí. Y para que Damaris aparezca su nombre en la Biblia, era otra persona filósofa de gran altura, tomando en cuenta de toda la cantidad de gente que allí se reunía para poder filosofar. Significa que esto nos da a entender, hermano, de que la semilla llegó. El sembrador llegó y sembró la semilla. Y ahí nos cae la parábola del sembrador. Ajá. Que cayó semilla en tierra buena, y otras en piedra, y otras se las llevó el pájaro, pero la semilla llegó. Ahí está en la disposición de los corazones de cada persona poder dar el permiso para que esa semilla empiece a germinar, empiece a crecer y empiece a dar frutos, hermano. Amén. Esa sería la aplicación que yo me daría a mi vida de lo que es el capítulo 17 de los Hechos. Sí. Gracias. Muchas gracias, hermano, gracias. Y sí, ¿verdad? Lo llevaron donde la gente pesada, ¿verdad? Lo llevaron a Pablo. Pues, no sé si fue una trampa, ¿verdad? Pero le dan la oportunidad de estar ahí. Y Pablo buscando que él donde lo soltaran, ahí predicaba. Entonces, eso es algo que me gusta mucho de Pablo. Donde estuviera, él ahí hablaba. Entonces lo llevan al Areópago donde están los conocedores de los conocedores. Él dice, a ver, préstenmelos también. Y él era muy, muy conocedor y era un buen expositor. Y él, recordemos que fue educado a los pies de Gamaliel, tenía mucha educación. Entonces él predica, pero vuelvo, o sea, el poder, el predicador influye, pero la palabra de Dios es la que tiene el poder. Entonces, aquí vemos que aún entre la gente, entre comillas, muy sabia y todo, aún de ellos, exponiéndoles la palabra de Dios, Dios tocó el corazón de ellos. Adelante, Samuel. Nada más para aclarar la parte, no fue una trampa, ¿no? Sino que prácticamente a Pablo lo llevan a ese lugar porque escucharon interesante lo que él decía. Llegó con algo nuevo, dice. Llegó con algo nuevo, exactamente. Entonces, los filósofos de ese tiempo, que eran griegos, sí es cierto, pero y como decía el hermano Oscar, Atenas, la cuna de la filosofía griega. Entonces, aquí únicamente lo llevaron porque querían escuchar eso que estaba diciendo Pablo, nada más. Sí, era la crema innata de la sociedad griega, ateniense, por supuesto, pero no era con el fin de ponerle una zancadilla a Pablo, sino querían escuchar realmente lo que él estaba diciendo y, como tú dices, la elocuencia con la que él estaba hablando, y creo que lo vamos a ver más adelantito. Pablo era lo que nos conocemos políglota, hablaba muchos idiomas, entre ellos en aquella época el griego. Entonces,
prácticamente a Pablo lo tenía, bueno, como estaba exponiendo, hasta que llega el punto de la resurrección, ¿verdad? Ahí es donde pues ya digamos, pues entonces sí, no nos interesa lo que dices, pero realmente al principio fue así, lo llevaron porque lo que él exponía era algo nuevo para ellos y querían aprender. Así es. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo podemos aplicar la actitud de los bereanos al examinar y estudiar las escrituras con diligencia? Creo que aquí esta pregunta nosotros ya la estamos contestando estando aquí. Ya los que estamos aquí y los que nos están viendo por YouTube, ya estamos contestando esto, ¿verdad? Si nosotros escuchamos a alguien exponer la palabra de Dios, tenemos que primero nosotros estudiar ese pasaje, escudriñarlo con diligencia, con intención. Debemos de estar siempre examinando y no decir, como lo dijo aquel hermano, pues yo le creo. Entonces ya él ya estudió bastante y él sabe muchísimo, ¿verdad? Entonces por eso lo que él diga, eso es, no. Todo lo que debemos, todo lo que escuchamos lo debemos de analizar a la luz de la palabra de Dios. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias, sí, hermano. Y más con lo que dice la palabra, ¿verdad? Que vendrán habrán muchos falsos profetas y predicadores y todo eso, entonces con mucho más razón. Sí, totalmente, totalmente. Siempre recordemos que no solo estamos nosotros, sino que tenemos lucha contra nuestro enemigo, nuestros adversarios. Entonces, ellos están buscando alejarnos de la palabra de Dios. Entonces, con uno que predique mal y que saque a uno o a dos de la iglesia, pues ellos están felices. Entonces, siempre debemos de estar acercándonos a la palabra de Dios, escuchando todo a través del filtro que sea la palabra de Dios. Y para conocerla debemos de estudiarla, escudriñarla. Adelante, mi hermano John. Yo creo que, pastor, que también es importante la oración. Hay que pedirle mucha oración al Señor para que le dé a uno necesidad de su bendita palabra, que es el alimento espiritual, que sea como una necesidad fisiológica, así como tú te levantas a comer, a desayunar, a almorzar, a comer, bueno, que sea una necesidad de nuestras vidas. Y pues yo todos los días le pido eso al Señor y es increíble cómo Él empieza a, a llenarme de ese deseo de aprender de Él, de leer su palabra, de aprender más de Él día tras día, pero importantísimo la oración. Así es. Gracias, gracias, mi hermano John. Y vamos a la última pregunta. Dice, ¿qué significa para nosotros el concepto de Dios desconocido y cómo podemos comunicarlo a los demás? Creo que ya hablamos un poquito, inclusive de la aplicación en la pregunta anterior, pero igual no sé si alguien quiera decir algo respecto a esto. Al Dios desconocido, al Dios no conocido. Mi hermano Roberto. Sí, hermano, bueno, tal vez, bueno, entiendo yo que son personas que tienen otro Dios que no es el de, digamos, el que conocemos nosotros, el Dios de Israel, el que conocemos en la Biblia, ¿verdad? Son dioses falsos, ¿verdad? Eso le pasa, digamos, a aquellas personas que también no han aceptado a Jesús, hermano, en su corazón, que no han estudiado las Sagradas Escrituras y no han recibido el Espíritu Santo en su ser. Y se lo podemos comunicar, ¿qué? ¿Cómo? A través de la palabra, ¿verdad? Para que lo conozcan. Y algo que me llama la atención es que, bueno, es ese Dios desconocido. O sea, ¿cómo, bueno, en ese caso, digamos, cómo podían conocer ellos al verdadero Dios, al Padre? Porque ellos no creían en el Hijo. Y Jesús lo dijo en San Juan 14:7. Dice, Jesús le dijo, si me conocierais también a mi Padre, conoceréis. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Bueno, porque los discípulos estaban viendo, pero si nosotros conocemos a Jesús a través de la palabra, podemos darnos cuenta quién es el Dios Padre también, ¿verdad? Y también Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ese es el puente, ¿verdad? Sí. Amén. Gracias, gracias, mi hermano Roberto. Y sí, ¿verdad? A mí lo que se me hace muy interesante de la frase el Dios no conocido era como que ellos no querían fallar y ellos andaban buscando llenar, digámoslo así, todas las opciones de adoración. Entonces, esta era como la excluyente. Ya adoramos el sol, la luna, las estrellas, la muerte, toda la fertilidad, todo, ya lo adoramos todo.
pero si fallamos, el Dios no conocido. Entonces, a ese nivel de politeístas llegaban. Adelante, mi hermana Saraí. Otra forma de darle a conocer a los demás, para ellos el Dios desconocido, es que no solamente, bueno, sí, predicarles la palabra y todo eso, pero que también vean la palabra reflejada en nosotros, porque si nos han visto que hemos usado malas palabras o que hemos sido groseros con otras personas, pues la palabra de Dios no va a tener tanta influencia en ellos como debe de ser y como se espera. Entonces, para que deje de ser el Dios desconocido, pues que empiecen a verlo también reflejado en nuestras vidas. Así es. Y esa es una de las mejores formas de discipulado a lo largo de la historia y en la actualidad. Cuando uno habla a través de su testimonio, eso impacta más. Eso dice, él no solamente dice ser cristiano, sino que vive como cristiano. Y eso la gente ve la diferencia en la vida de uno, o la gente debería, mejor dicho, de ver la diferencia en nuestras vidas, de cómo nosotros tenemos esa cercanía con Dios y cómo nosotros estamos cada día queriendo parecernos más a Él. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias. Esta fue la clase de Hechos número 17. Vemos cómo Pablo ha ido avanzando, cómo ya se separó de Bernabé. Yo siempre he dicho que a mí me gustaría ser misionero más con Bernabé que con Pablo, pero ahorita estamos siguiendo el camino de Pablo. Y bueno, vamos a terminar con una oración. Le voy a pedir a mi hermano Roberto si nos dirige en una oración para terminar esta clase. Amén, hermano. Padre bendito, Dios de la gloria, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por esta palabra tan bella, Señor, oh Dios, por este alimento espiritual que tú nos has dado en esta noche, Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, que esto quede grabado en nuestro corazón, Señor, oh Dios, y que de la misma manera, Señor, también así podamos transferirle, Señor, esta palabra de vida a muchas personas que la necesitan, Señor. Ayúdanos, Señor, oh Dios, para nunca tener temores, Señor, oh Dios, y hacer lo que Pablo siempre hizo, Señor. Nunca pensar en lo que van a pensar los demás, Señor, sino pensar en las almas que se van a salvar. Y así poder dar tu palabra, Señor, y que muchas personas sean salvas. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.